Y la aprobación de las vacunas de AstraZeneca en Europa, probablemente el tema que más tenía pendiente al mundo, a la ciencia, porque una vacuna que aprobada en todas sus fases, que ya se estaba aplicando en muchos países de Europa, en un momento apareció una suerte de sospecha. Pero la EMA, que es un poco el Instituto de Salud Pública chileno en Europa, empezó a investigar y hoy llega a la conclusión de que no es peligrosa, de que es mucho más seguro vacunarse, que es mucho más riesgoso no vacunarse que aplicarse la AstraZeneca, y que no hay claridad o no hay relación entre las vacunas puestas y los trombos que se registraron en algunos países. La prueba es que los países europeos, la gran mayoría, retoma la vacunación con AstraZeneca. Estamos en contacto con el senador Guido Girardi, quien es médico, quien está siempre en contacto con el mundo de la ciencia, los científicos, y bueno, nos puede contar cómo siente él que va, no solo lo que ocurre en Chile, sino que en el mundo, estas vacunas tan apuradas que la humanidad le pidió a la ciencia que en un año las tuviera lista. ¿Cómo lo ve, Guido? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que estamos lamentablemente frente a un recrudecimiento de esta pandemia con nuevas variantes que pueden ser también más contagiosas y que no solamente pueden ser más contagiosas, sino que eventualmente podrían ser más virulentas, más agresivas. Por lo tanto, hay que mantener las medidas. Yo creo que lo más importante es entender que en una pandemia las medidas de salud pública son lo fundamental. ¿Qué es lo que es eso? Reiterar lo que es evidente, lo que es simple. Las personas tenemos que ayudar todas manteniendo el distanciamiento social, el uso de mascarillas, el lavado de manos, no tocarse, no abrazarse. Esto es muy difícil los más jóvenes, y yo los entiendo cuando llevas más de un año en situación de restricción. Creo que hay que mantener justamente las políticas que restringen la movilidad cuando hay situaciones, cuando te empiezas a acercar al 95% de camas ocupadas y cuando tiene un alto porcentaje de positividad. Claro. Y creo que lo que hay que hacer, que yo pienso que no se está haciendo adecuadamente por distintas razones, creo que mejoró cuando llegó el ministro París, pero es totalmente insuficiente, es lo que se llama la trazabilidad. Es decir, cada vez que tenemos una persona que está activa, que está contagiante, no debiera estar en su casa. Hoy día tenemos más de 34.000 activos que deberían estar todos en recintos sanitarios aislados con condiciones sanitarias, es decir, con vigilancia sanitaria. Y no hay más de 6.000 que están en recintos sanitarios, es decir, hay como 30.000 que siguen contagiando en sus casas. Lo segundo que hay que hacer, que es muy importante, es ir a buscar los contactos estrechos de cada uno de estos activos. Uno puede llegar a tener 30, 20 contactos estrechos por cada activo, y hay que buscarlos a todos. Y hoy día yo creo que nos están buscando de 2, más de 2. O sea, totalmente insuficiente. Y a esas personas hay que cuarentenarlas. Y por lo tanto, a mí me parece que tenemos una deficiencia estructural en las medidas de salud pública, en la trazabilidad, en la motivación que se hace a la ciudadanía, y hay, yo creo que lamentablemente, doble discurso. Ahora, la vacuna es muy importante, como tú dices, pero el hecho que se señale que la vacuna es muy importante, que estamos aumentando, ¿baja la guardia? Claramente no significa que uno tiene que relajar las medidas, porque empieza a suceder lo que está sucediendo. Porque la vacuna solo va a ser eficaz cuando tengamos a 15 millones de chilenos vacunados, con 2 dosis, o sea, significa 30 millones de dosis, porque ahí recién empezamos a tener inmunidad de rebaño. Y los que no se vacunan, no solamente tienen un tema de libertad individual a decir si quieren enfermar o no. El problema es que los que no se vacunan ayudan, en cierta manera, a mantener la epidemia porque no permiten lograr la inmunidad de rebaño, porque ellos van a seguir siendo susceptibles y van a ser transmisores del virus. Es decir, una persona antivacuna hoy día no solamente pone en riesgo su vida, sino también la de los demás. Y por eso creo que es importante tomar conciencia, aumentar las medidas, y yo creo que lo que es fundamental, Matías, en estos días, yo sería mucho más restrictivo estos días para tratar de cerrar justamente por lo que tú dices, porque podemos llegar luego a un número de vacunados suficiente o importante, pero en este momento yo cuarentenaría todos los lugares en riesgo que están cerca de la ocupación de cama crítica, cerraría los malls, cerraría los colegios y daría una ayuda social potente para que la gente pueda hacer y llevar a la práctica estas medidas. Si no hacemos eso, yo creo que podemos tener una situación bastante lamentable este mes y el siguiente. ¿Cuándo debiera encontrarse, por así decirlo, la curva del crecimiento con la vacuna? ¿Cuándo debiera la vacuna
entrar a hacer realmente su aporte, dicho en sentido figurado, porque siempre es un aporte, ¿no? Su aporte es donde haya una masa grande, crítica, importante de chilenos. Va a alcanzar, dicen que puede ser a mitad de abril. ¿Ustedes tienen algún cálculo? Bueno, yo creo que gracias a que tenemos un sistema de salud público muy potente, que está en todos los rincones de Chile, que es la atención primaria, y por eso es que es lamentable que algunos quieran privatizar la salud, cuando todo el mundo señala hoy día que lo importante es fortalecer los sistemas públicos. Este gobierno presentó un proyecto FONASA para privatizar la salud y ha restringido las becas de formación de especialistas, lo que es una situación absolutamente irresponsable, negligente. Yo creo que va a tener graves consecuencias, porque si hay algo que falta en Chile, tanto en los consultorios como en los hospitales, son especialistas. Pero, digamos de esta manera, la vacuna ya está surgiendo efecto, porque tenemos menos, si uno ve los porcentajes de adultos mayores, sobre todo los adultos mayores más extremos, que tienen, por ejemplo, sobre 75, sobre 80 años, que eran muy vulnerables, hoy día están más, son menos vulnerables hoy día a morir y a enfermar y a hacer complicaciones graves, y tenemos un desplazamiento de las hospitalizaciones hacia grupos de personas más jóvenes. Entre 60 y 70. La vacuna está surgiendo efecto, pero para alcanzar una inmunidad de rebaño que cierre la cadena de contagio, ya sea por la vía de adquirir la inmunidad, la inmunogenicidad que tú señalabas, se requiere que por lo menos tengamos 15 millones de chilenos vacunados. Es decir, yo creo que todavía queda un espacio de tiempo, por lo menos 2 o 3 meses, donde las medidas de salud pública, las medidas que tenemos que tomar todo y colaborar como ciudadanos y ciudadanas, de distanciamiento social, de uso de mascarilla, de lavado de manos, de tener cuidado, de proteger al resto no tocándolo, y además de que el gobierno haga lo que no está haciendo, que son las medidas de trazabilidad, las medidas de aislamiento en recintos sanitarios, no en las casas de los positivos, y luego de búsqueda y rastreo de los contactos y su cuarentena en las primeras 24 horas, y la ayuda social es fundamental hacerlo en estos meses que quedan. Yo creo que eso es inevitable, porque si no podemos terminar teniendo una situación crítica. Tenemos elecciones. Yo soy partidario que las elecciones no se cambien. Eso le iba a preguntar, las elecciones no se cambien, pero hay que tener un plan B por si los contagios nos obligan a cambiarla. Claro, pero yo creo que antes de postergar las elecciones, el gobierno debe hacer la pega. Primero hay que cerrar los malls. Primero hay que impedir que los niños en las zonas críticas vayan al colegio. Primero hay que impedir, se hace una apertura para que puedan ir más personas a la actividad de culto. Yo comparto que se hagan actividades de culto, pero en este momento no se debieran hacer, se debieran hacer por vía telemática. Entonces, es evidente que si no se hace lo que hay que hacer, podemos llegar casi como si fuera un pecado planeado, como la crónica de una muerte anunciada, a tener que postergar las elecciones. Yo creo que eso debería ser lo último, pero evitar la postergación de las elecciones significa tomar medidas hoy día de cuarentenar regiones y zonas ecosistémicas o territorios completos, significa hacer la tarea que el gobierno está haciendo débilmente. La región metropolitana, Guido, su juicio debiera, usted es senador de la región metropolitana, ¿debiera cerrarse completa luego? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que si tú no cierras completa una región, los desplazamientos se mantienen, porque, por ejemplo, se puede cerrar una comuna como Santiago Centro, pero las personas se siguen desplazando de Santiago Centro a otras comunas y de otras comunas a Santiago Centro. Si solo basta salir a la calle, solo basta subirse al metro o a un bus de la locomoción colectiva o ir por una arteria, están totalmente transitados. Hoy día los tacos eran gigantescos en la región metropolitana a pesar de que estábamos con restricción. Yo lo que haría, si queremos de verdad resguardar la salud de la población en estos 2 meses que quedan antes que tengamos una vacunación suficiente, si queremos que no se posterguen las elecciones, yo no veo en el gobierno decisiones que estén a la altura del problema que estamos teniendo. Hay que cuarentenar, hay que aumentar la trazabilidad, hay que aumentar la ayuda social y evidentemente tenemos que seguir con la vacuna, y hay que volver a decirle a los chilenos y a las chilenas, porque a veces hay un doble mensaje, se entiende mal. La gente, porque cree que se está vacunando, ya puede relajar las medidas que ha tomado. Yo pienso que hay que volver a decir que estamos en una situación crítica y que se tienen que mantener las medidas. ¿Para qué? Para que justamente no sea necesario tener que postergar las elecciones. Yo comparto con el Colegio Médico, los expertos que han dicho que 2 semanas antes de la elección vamos a tener que hacer una evaluación. Hoy día tuvimos 6.000 casos, más de 6.000 casos nuevos, tú lo dijiste. Tuvimos una cantidad importantísima de gente que muere. Estas son personas que son evitables, son muertes evitables.
no están condenados a morir, son muertes evitables con las medidas de salud pública. Son personas que están hospitalizando y que quedan secueladas para toda la vida, que son evitables. Y por lo tanto, a mí me parece que es razonable lo que ha señalado el Colegio Médico de fortalecer las medidas y luego de que 2 semanas antes de la elección se evalúe. Y si estamos con un índice de ocupación de cama sobre el 95% y todavía con cantidad de casos activos muy importantes y una positividad, lamentablemente no va a quedar más que hacer. Pero eso sería una negligencia, porque esas decisiones se toman hoy día. Si hoy día hacemos bien las cosas, si hoy día hacemos lo correcto, si hoy día tomamos decisiones con más voluntad y con más fuerza, bueno, yo creo que entonces a lo mejor podemos evitar que se posterguen las elecciones, porque postergar las elecciones sí que es un problema mayor para la democracia, para la convivencia, y a mí no me gustaría que pudiendo hacer o pudiendo haber evitado esa postergación no se haga todo lo que sea necesario. Guido Girardi, senador, le agradecemos mucho esta conversación. Quedaron temas pendientes, el tiempo nos apremia, tuvimos un problema en la conexión, pero ya está, algo pudimos hablar y lo esencial, el tema que nos convoca. Guido, buenas noches, muchas gracias. Gracias a ti. Chao, chao.